y lo que tú ya hiciste en su vida. En el nombre de mi Señor Jesús, ponemos nuestras vidas y corazones y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, descienda sobre ellos y lleve un fruto, Señor, abundante para tu gloria. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos a todos, bienvenida Shinemi, Adi, qué bueno que pudieron conectarse. Les platicaba a los chicos que habíamos estado viendo habíamos tenido algunas lecturas, que también les mandé por el grupo, sobre el atributo de santidad de Dios. Dijimos que santidad es el atributo por el cual Dios se aparta o es algo distinto de todas las demás cosas, del pecado en particular, pero de hecho de todo. O sea, para empezar, Dios no hay pecado en él, por eso es santo, pero además está apartado de todo, no como un sentido impersonal, sino porque lo trasciende, es mucho más que lo que vemos, que lo que sentimos, es algo más allá que de eso. Luego hablamos un poquito también sobre que en los seres humanos, de hecho en los seres conscientes, aparte de Dios, santidad es una cosa distinta, mientras que en Dios se refiere a su identidad, por ejemplo, Dios es santo, es parte de sí mismo. Nosotros es un atributo que obtenemos por la decisión de Dios. Dios decide apartar a personas para sí mismo, como si yo tomase esta taza y dijera, es mía. Esa es la forma en que una persona es santa, cuando Dios dice, eres mío. Y no solamente ocurre con personas, también ocurre con cosas, con lugares. Por eso hablamos de que el tabernáculo es santo, hablamos de que Jerusalén es una ciudad, la ciudad de Dios, hablamos de que la Nueva Jerusalén es una ciudad santa. No solamente personas pueden ser santas, sino también objetos, porque son apartados para Dios, para un uso, dejan de tener un uso ordinario y tienen un uso destinado para Dios. Esa es la gran diferencia entre la santidad en Dios y la santidad en las personas. Entonces, estas lecturas fueron un poquito encaminadas a después tener una serie mucho más formal, donde vamos a hablar sobre la llamada teología propia. Teología propia es qué dice Dios de sí mismo. Entender eso. Hay teología, por ejemplo, del hombre, donde es qué dice Dios del hombre. O teología del pecado, qué dice Dios del pecado. Pues ahora vamos a ir estudiando qué dice Dios de sí mismo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, pregunta? Adi, Shinemi, Fer, Giovanni, siéntanse libres de abrir sus micrófonos. Va a ser una breve exposición y después van a hacer preguntas y respuestas, pero pueden comentar. ¿Alguien que quiera hacerlo? Bueno, ya en el Nuevo Testamento hay una, si no estoy mal, dice el Mateo que, a ver, lo busco rápido. Bueno, es de Juan el Bautista. A ver, ténganme paciencia. Sí, dice Marcos, perdón. Marcos 6, del 17 al 29. Sí, adelante. Dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Bueno, es que esta versión no es. Bueno, sí, o sea, la idea es que Juan era un santo, ¿no? Bueno, lo manejan o lo Sí. mencionan aquí como un hombre santo, ¿no? Sí. Sí, por cierto, hablamos de que en Dios es parte de su esencia. O más bien, no es parte de su esencia, es su esencia. Es decir, no es un atributo que tú le puedas quitar o que pueda deshacerse Dios sin dejar de ser Dios, no. De hecho, Dios no puede dejar de ser santo, es su naturaleza, lo define. Por eso hay textos que dicen, Dios es santo.
Sed santos como yo soy santo, ¿no? Leímos otra vez, que le mencionan los querubines, santo, santo, santo. Es su esencia. De alguna forma, o sea, ¿por qué menciono esto? Porque es muy diferente en personas como Juan el Bautista o nosotros. Nosotros, tristemente, podemos no ser santos. Y no, eso no cambia nuestra esencia de personas. A Dios sí. Eso cambiaría su esencia. De hecho, es imposible que Dios deje de ser santo. Sin embargo, nosotros sí podemos dejar de ser santos, tristemente. Pero hagamos una pequeña diferencia. En las personas, la santidad no significa libre de pecado. Vuelvo a repetir, la santidad no significa libre de pecado. ¿Recuerdan cuál fue la definición etimológica que vimos? Es apartado. Santidad, y hablamos de santificación posicional y santificación progresiva. Significa que Dios nos ha apartado y como consecuencia somos libres de pecado. O sea, pero en esencia es que Dios dice, eres mío, eres mi hijo, no te voy a soltar ni te voy a dejar. No estoy diciendo que un cristiano deba ser pecador, no, sino que como evidencia de la santidad también va a manifestar libertad en sus pecados y es después un proceso de santificación. Hablamos otra vez de santificación progresiva, donde el creyente va a empezar a dejar primero pecados grandotes, como alcoholismo, como lujuria, grandotes, y chicos también, pero cada vez va a ser como más y más limpio. Cada vez es como, hay esta analogía sobre el oro, que es pasado por fuego. Y la primera vez que pasa el oro por fuego, pues se le va mucha escoria, que es como se le llama a todos los residuos. Y se le ve una gran cantidad de escoria. Y lo pasan otra vez por fuego y es una cantidad menor, pero ahí estaba. Y le pasan otra vez por fuego y sigue saliendo escoria y siguen saliendo impurezas, para que el oro sea más y más limpio. Entonces, recordemos, santificación progresiva y santificación posicional. Posicional es el acto que Dios hace cuando nos salva de ponernos en un lugar que no merecíamos, el tomar el lugar que merecemos y decir, tú eres mi hijo hoy, tú eres uno de mis santos. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo 3 y les voy a poner una imagen en pantalla. Hasta aquí, ¿algún comentario? Adi, por favor, ¿algún comentario sobre esto? No quiero como que se me entienda mal. No, para nada, es justamente eso, ¿no? Que la santidad, pues es un atributo que no es alterable en Dios, siempre va a ser el mismo, ¿no? De hecho, justamente por eso los versículos dicen, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No solamente se refiere como a sus promesas, sino a todo lo que Él engloba. Y sí, también es muy cierto lo que tú decías de la santidad posicional y progresiva, ¿no? Aunque igual la progresiva, pues como su nombre lo dice, va a ir aumentando conforme nosotros vamos a ir creciendo en el Señor, ¿no? Evidentemente, pues hasta que nosotros muéramos vamos a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Exactamente. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias, Adi. Es que ¿Sí? Ah, perdón. Dale. No te preocupes, Hola. adelante. Perdón por llegar tarde. No te preocupes. Tengo una duda. ¿Por qué Dios es santo 3 veces? O sea, ¿por qué ese atributo es 3 veces y lo demás no? Ya. Pues hay dos posturas. Digo, la otra vez pusimos solamente una. La primera postura, puede haber más. La primera postura es por el otro atributo de su personalidad, otro atributo de su personalidad, que Dios es trino. De hecho, hace rato en el tema lo mencionamos, de que en su Dios es 3 personas. Tiene, digamos, multipersonalidad. Y después hablaremos un poco sobre esto. Entonces, una explicación posible es que dado que es trino, se le dice santo, santo, santo. Esa es una explicación. Segunda explicación es que muchos dicen que a diferencia del amor o la eternidad, otros atributos que Dios tiene, lo más esencial de Dios es su santidad.
Por eso es un sobreénfasis, ni siquiera un énfasis, un sobreénfasis, se repite 3 veces, como que lo define de forma más pura a Dios. También puede ser inclusive una razón musical, ¿no? Porque, si no me equivoco, es un acto de adoración lo que hacen los querubines allí, entonces simplemente puede ser algo así, un efecto musical que ellos quieran ponerle, ¿no? Sabremos eso cuando estemos en esa adoración celestial, cuál es la razón de hablarle de esa forma, pero estoy seguro que no le diríamos 3 veces, le diríamos demasiadas veces por toda la eternidad. Entonces queda así, queda como quizás un misterio, ya lo sabremos después, pero tenemos muy buenas razones para decirle santo, 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 todos nosotros. ¿Qué te parece, Shinem? Ok, o sea, sí comprendo que está relacionado con que es lo más esencial, pero entonces tal vez me estoy haciendo bolas, pero No, adelante. entonces, por ejemplo, el atributo decías que otro atributo de Dios es el amor, ¿no? Sí, digamos que esa es la falla. Entonces, el amor, o sea, eso... Porque también Ay, perdón, es que se está cortando un poquito. Sí te entendí, por ejemplo, lo que haces es, entonces, ¿qué sería del amor? Porque el amor también le define, de hecho, dice Primera de Juan 4, en el capítulo 4:8, Primera de Juan, en Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor, y quien no ha conocido a Dios, no, y quien no ama no ha conocido a Dios, y dice un poco más, y es una explicación sobre los cristianos que son falsos, que no conocen, no han amado nunca y por tanto no conocen a Dios porque Dios es amor. Ahí también es definido Dios con amor. No dice Dios tiene amor, sino Dios es, ¿no? Si lo toma en cuenta como algo de su esencia. Y entonces, digamos, este es el fallo que podría tener la explicación que te acabo de dar respecto a que santidad le define más puramente, porque sería extraño, ¿no? O sea, hay atributos que le definen y otros que le definen más puramente, entonces por eso tiene como sus defectos esa explicación. La otra explicación puede ser un poco más pertinente, pero también tendría sus fallos, ¿no? Y eso, ¿no? Lo cierto es que al igual que Dios no puede dejar de ser santo, Dios no puede dejar de ser amor. Es parte de su esencia. A diferencia de nosotros que a veces dejamos de amar y no dejamos de ser personas, de ser seres humanos. Dejamos de ser santos, apartados delante de Dios, decidimos irnos tras nuestros propios pensamientos y deseos carnales, dejamos de ser santos y no dejamos de ser personas. Hasta aquí, ¿algún comentario más? Ok, pues voy entendiendo poco a poco. Ok. Sí, si no quedan algunas cosas tan claras, después podemos también acercarnos a algún pastor para que nos ayude a entenderlo aún mejor. ¿Qué decía algo aquí, Fer? Dice, ¿por qué Herodes temía a Juan el Bautista? Digo, no está dentro del tema, si quieres lo dejamos para más tarde, pero sí le damos respuesta, ¿de acuerdo? De hecho, en la misma narración lo va diciendo. Al igual que es muy parecido, por lo cual los filisteos, los fariseos no le ponían mano a Jesucristo. O sea, de repente los hacía enojar, pero no le podían poner mano por un detalle. Y luego y es el mismo que con Juan el Bautista. Bueno, seguimos y más tarde contestamos esa pregunta. Bueno, entonces voy a compartirles una imagen que creo que todo mundo aquí está de alguna u otra forma familiarizado. En época de Semana Mayor o Semana Santa, hay varias películas que tienen esta escena. Bueno, hay una película en especial, ¿no? Película en especial de Charles Heston, no lo pronuncié bien, donde está esta escena y otras muy padres, muy memorables, ¿no? ¿Alguien puede contarme
¿Qué pasa en esta escena? Giovanni, por ejemplo. ¿Está orando? No, exactamente. Vamos a abrir Éxodo 3. Y mientras lo buscan, quisiera ponerles un poquito en contexto de qué está pasando aquí. Moisés es un niño judío que, bueno, todos sabemos la historia, sobrevive a un intento de homicidio que hacen con los bebés, porque su madre lo pone en una canasta y la canasta la recoge la hija del faraón y es criado en casa de faraón. Este niño crece, eventualmente se acuerda que su origen es israelí y quiere hacer justicia por su propia mano cuando un capataz de los egipcios está golpeando a sus hermanos israelitas, ¿no? Él quiere hacer justicia por mano propia, mata a este capataz, por así decirlo, y lo buscan para matarle. Él huye al desierto y pasa 40 años en el desierto viviendo una vida muy distinta a la que vivía siendo el hijo de la hija de Faraón. Tiene que ganarse la vida como pastor. Entonces, digamos, estaba en lo más alto, en el nivel más alto económico, de posición social, todo esto, y de repente, a sus 40 años, hace esto, tiene que huir al desierto porque lo intentan matar, y cambia completamente su vida, se vuelve un pastor de ovejas. Digo, no es un oficio malo, pero yo no me imagino a una persona que era, no sé, que estaba viviendo no sé, al hijo del peje, de repente tener que huir de su casa y ser pastor de ovejas. O sea, cambia completamente su vida. De hecho, Moisés sabía, nos dice el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, sí, ese llamamiento de Moisés. Alguien entró, me parece. Entró otra vez Shinemi desde otro dispositivo. Nos dice Hebreos 11 que Moisés sabía que Dios lo iba a utilizar para llevar a cabo su obra, que por eso mató a ese egipcio, que él sabía que había que hacer algo contra la injusticia que estaba viviendo su hermano y por eso lo mató. Sin embargo, la evidencia interna nos dice que Dios no le mandó matar a ese egipcio, no era la forma en que Dios lo iba a usar. Entonces entendemos que estos 40 años que vive en el desierto y que trabaja con sus manos para mantenerse, son parte de una preparación. Bueno, esta es la escena del llamamiento de Moisés que está en Éxodo 3. Entonces piensen esto. Él fue un asesino que huyó y cambió toda su vida y su nivel económico, que ahora está, digamos, en lo más bajo, económico y socialmente. Entonces vamos a leer qué dice aquí. Dice, Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ok, entonces nos explica primero cosas que no sabía Moisés, que un ángel desciende en una zarza y la consume en fuego, pero la zarza no se consumía. Ahí ven la zarza, es ese arbolito, ese arbusto que se ve ahí en la imagen. Entonces, eso es lo que dice la narración, pero en este momento Moisés no lo sabe. Solamente piensa Moisés esto. Entonces Moisés dijo, más bien dice, iré yo ahora y veré esta gran visión, versículo 3. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Ok? Aquí Moisés tiene curiosidad. Es curiosidad como la que tiene cualquier hombre. Cualquier hombre, al ver algo sobrenatural. Es la curiosidad que a veces mueve a personas sí a intentar conocer algo de Dios que no entiende, pero también puede ser la curiosidad que mueve a una persona a interesarse por los ovnis o interesarse por una explicación sobrenatural sobre algo. O sea, hasta aquí Moisés no tiene intención de conocer al Dios vivo porque no le conoce. Sabe un poco de él, pero tan no le conoce que no reconoce
que es una manifestación del Dios vivo. Sigo leyendo. Viendo, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, dijimos que vamos a empezar a hablar sobre quién es Dios según él mismo. Entonces, nuestra primera intención es dirigirnos hacia él. Todos nosotros sabemos que hay un Dios. Digamos que no estamos tan a obscuras, no estamos simplemente viniendo a ver un evento sobrenatural y especulando qué puede hacer, ¿no? Venimos ante él. Y en esa condición, en la condición que estemos, yo no sé en qué condición venga Giovanni, Fer, Adi, Shinemi, yo no sé en cómo vengan, pero en esa condición venimos a ver quién es Dios, ¿no? Así como Moisés está ahí dando pasos hacia la zarza. Ahora, ojo, es esta voz que se oye desde la zarza, que es la voz del ángel de Jehová, que es Jehová mismo, y explicaremos después esta cuestión, no le impidió llegar a la tierra que Dios llama santa. No fue, no entres porque el lugar que vas a pisar es santo, no entres. Tampoco fue la respuesta de Dios al verlo entrar, matarle. Pudo haberlo hecho, él estaba en una tierra santa. Como entraste a la tierra santa con tus pies cubiertos con tus sandalias llenas de suciedad y no tuviste ninguna intención de reconocer que yo era Dios y que debiste haberte presentado de otra manera, te mato, o te desecho, o te corro. No hizo eso. Lo que dice es, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, en este momento, santo es. Entonces, primera aplicación. Si bien Dios admite a cualquier persona dentro de un templo que abra su Biblia, que se acerque a Él, que esté, digamos, en un lugar santo, Dios lo admite. Dios no quiere que te mantengas en el mismo estado en que estás, por lo menos quiere que asimiles que estás en su presencia y en presencia de la santidad completa. Que si Él quisiese revelar completamente su santidad delante de ti, tú morirías porque hay pecado en ti. Y hay algún otro profeta que cuando se da cuenta de la santidad de Dios, dice, pobre de mí, voy a morir porque soy pecador, soy de lengua pecadora y habito, Isaías, perfecto, habito en un pueblo pecador. O sea, cuando nos damos cuenta del lugar donde estamos delante de Dios y examinamos nuestra vida, hay un temor, y ese temor lo dice Isaías. O sea, Isaías decía, ya me va a matar Dios. O sea, soy tan pecador que me va a matar Dios. Y lo curioso es que Isaías no era la peor persona del mundo. No era un malhechor, no era un ratero, no era un violador, no. Él digamos que llevaba una vida, pues, humanamente muy recta. Pero es lo mismo. Hablamos como de una pieza de oro, que cuando es refinada te vas dando cuenta que no era tan pura como tú creíste, que sigue habiendo escoria. Pero delante de la pureza absoluta que es Dios, la persona más pura y recta se da cuenta de lo bajo que está. Lo que hace Isaías es reconocer que el estándar de pureza está demasiado alto. Voy a leer lo que dispuso Fer. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces él entiende la gravedad del asunto. ¿Por qué Moisés no tiene una expresión como esta? Porque Isaías tiene una revelación de quién era Jehová, por ejemplo, mucho más adelantada. Estamos hablando de siglos en el futuro. En ese momento, Moisés apenas si conoce un poco de quién es el Dios. Sabe que Dios
Ahí sabe que Dios le va a usar, pero no sabe mucho de ese Dios. Lo interesante es que Dios admite a una persona así y la empieza a santificar. Estás en un lugar santo, santifícate. Hablamos que santificación es que Dios toma algo para sí mismo, lo quita de su uso ordinario para su propio uso. Las sandalias que tenía en este momento Moisés eran usadas para un uso ordinario. O sea, pensemos en un aspecto práctico. Él pastaba ovejas, él iba por los pastizales, iba por el desierto, pisaba desperdicio de las ovejas, ¿no? Y no es porque fuera sucio en sí su labor, no es una labor indigna, pero tenía un uso ordinario. Así como yo uso mis botas, ¿no? Tienen su uso ordinario, o uso mis zapatos, uso algunas cosas para mi profesión, ¿no? Tienen cierto uso ordinario. Lo que está haciendo aquí Dios es, espera, quiero que tú no seas ordinario, que tú te presentes ante mí, y por lo menos el primer paso que tienes que dar es sin tu calzado, para que por lo menos tú te mentalices de que no va a ser lo mismo de tu labor ordinaria. Que físicamente, el hermano César habla mucho de ademanes, tú demuestres que estás entendiendo de que lo que va a pasar aquí es algo completamente distinto a lo que ha pasado toda tu vida. Toda tu vida. Él quiere conocer aquel fenómeno. De alguna manera, él empieza su corazón a reconocer, aunque no sepa, que se está dirigiendo a Dios. Entonces Dios requiere este primer ademán. Estamos empezando a ver el proceso de santificación de Moisés, pero también el momento en que Dios lo va a hacer santo. Hablamos, ya lo dijimos, santificación posicional y santificación progresiva. Sigo leyendo. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo al mirar a Dios. Sí, Moisés no es una persona elocuente como Isaías, pero ya les dije, él empieza a reconocer, Dios se revela. Yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Ese del cual te contaban historias de grandes proezas, soy ese. Dios se acerca y se revela a Moisés. Y aquí hay algo interesante. Vamos a empezar a hablar sobre cómo conocer a Dios. Hay varias posturas. Hay gente que dice, yo puedo conocer a Dios a través de mi intelecto. Yo puedo conocer a Dios a través de mi experiencia. Es otra cosa. O sea, conocer a través de Dios a través de tu intelecto es hacer filosofía, por ejemplo. Conocer a Dios a través de tu experiencia es recoger testimonios de otras personas, es ver el cielo, es ver tus manos, ver tu ADN y ver que hay evidencias, ¿no? de que hay un Dios. Y otros dicen, no, solamente Dios se conoce a través de la fe, no requieres ni evidencia ni razonamiento, sino simplemente requieres creer. Ahora, por sí solas, estas explicaciones son incompletas. Pero también por sí solo el hecho de conocer es ambiguo. Y quisiera ponerles un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Shinemi. Conocemos un motivo de oración suyo, conocemos que ha estado con nosotros en algunas ocasiones, conocemos ciertas cosas. Podemos conocer también cosas muy específicas de su vida. Cuándo nació, cómo creció, datos biográficos. Pero también podemos conocerle a ella. Podemos conocer sus expectativas, sus sueños, y podemos tener una relación de amistad profunda con ella. Es muy diferente que una persona conozca cosas de una persona a que una persona le conozca. Dice el libro de Romanos, vuelvo a ese libro, en los primeros dos capítulos, que todos le conocimos a él, que conociéndole a Dios no le reconocimos como Dios, sino que elegimos
darle honra a las cosas creadas antes que el Creador, por lo cual Dios nos desechó y nos entregó a pasiones desordenadas y nosotros nos fuimos y empiezan a enamorar, ¿no? A idolatría, a relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero el principio básico es que todos nosotros conocemos a Dios. Toda la humanidad conoce que hay un Dios, pero es muy diferente reconocerle como a Dios y vivir en consecuencia de que hay un Dios. Es muy diferente. Ahora, tú puedes conocer a Dios, evidentemente, por tu razón, llegar a la conclusión de que debe existir un Dios, por evidencias también. Tú incluso puedes tener una fe ciega, por ejemplo, como son los católicos, u otras. Por ejemplo, ahorita es lo del 12, ¿no? Y están llevando a la Virgen de Guadalupe hacia las parroquias y creen que con eso sirven a Dios. Es una fe ciega. Sin embargo, realmente, como le conocemos y reconocemos a Dios, inicia, y lo platicamos en nuestro tema del Padre Nuestro, cuando Dios se revela al hombre, cuando Dios elige mostrarse al hombre y dice yo te perdono o este soy yo. Dios lo hace siempre. A veces lo hace con formas extraordinarias como la que estamos viendo y otras más ordinarias como las que hablamos sobre evidencias o razonamiento o fe ciega. Por medio de eso, Dios va a revelarse para que ya no sea ni una fe ciega, ni solamente evidencial, ni solamente razonada, sino sea su propia voz o a través de su palabra diciendo quién es, diciendo yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, y entonces hay una reacción. Recordemos, estamos hablando de qué Dios dice de sí mismo. La reacción de Moisés es la siguiente. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, primera respuesta del hombre al ver a Dios, inequívocamente es, quizás él me mate, porque no soy suficiente para él, porque no soy puro, porque no soy recto. Lo importante es la siguiente reacción, porque, por ejemplo, esta reacción de Moisés no se quedó allí, sino que evidentemente quitó su calzado y buscó a Dios. Pero personas, por ejemplo, como Judas, el que entregó a Dios, igual temió lo que había hecho, sintió culpa, remordimiento y decidió ahorcarse. Y personas como Pedro sintieron culpa, remordimiento, que eran insuficientes para Dios, y en algún momento de su vida decidió entregarse a Dios y pedirle perdón por haber huido junto con los demás discípulos y haberle traicionado a Jesús. Entonces, entonces tenemos tres niveles. Conocer que hay un Dios, que eso Romanos dice que todos, y vamos a checar la cita, que es muy bueno que la tengan en consideración, porque algún día les van a preguntar, oye, pero si yo no sabía que había Dios, yo no sé que hay Dios, ¿por qué Dios me va a juzgar? Pues mira, vamos a ver. Ok, versículo 20 del capítulo 1 de Romanos, dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, nadie delante de Dios puede poner la excusa de que no le conoció, porque dentro de sí mismo y con las evidencias que tenemos a nuestro alrededor, sabemos que le hay. Pero
hay veces en que justificamos que no hay suficiente evidencia para decir no hay un Dios. Y entonces, si no hay un Dios, y lo mencionamos en el tema de cómo ven los ateos en la oración, lo mencionó muy bien esta Ale, de que tenemos esta idea de que Dios, no muestra suficientes evidencias y por lo tanto no tenemos ninguna responsabilidad. No, sí tenemos suficientes evidencias y las conocemos, no las reconocemos. Pero aún reconociéndole, aún sabiendo que hay un Dios y creyendo en Dios, podemos tomar decisiones equivocadas. Una decisión equivocada fue la que tomó a Judas. Judas sabía que Cristo era Dios. Lo sabía. Y tomó una decisión equivocada. Hay en la Biblia también ejemplos, por ejemplo, de Himeneo y Alejandro, que sabían que eran Dios y blasfemaban y decían herejías de Dios. Entonces, lo que pudo haber hecho Moisés en este momento, que Dios se revela a él como el Dios de sus padres, después de haberse sentido indigno y queriendo cubrir su rostro, temido, pudo haber seguido corriendo y seguir con su vida. O sea, no quiero escucharte, maté a un egipcio, he hecho lo malo delante de ti, o sea, veo mi impureza y mi maldad y me voy porque no quiero ese castigo. O no me importa, voy a seguir haciendo mi vida como yo la quiero. Lo que hizo finalmente Moisés en este momento es continuar escuchando a Dios. Lo que mencioné al principio, Dios no lo eliminó, Dios no lo corrió de su presencia. Es un fenómeno extraño, porque dentro del atributo de santidad de Dios es que nadie puede resistir realmente la santidad de Dios. Así Él se mostrará completamente en su gloria, ¿quién quedaría en pie? Y esta es la razón por la cual se muestra no plenamente, sino a través de una zarza ardiendo con una voz que sale de ella. No es la plenitud de Dios. No está viendo en este Moisés a Dios completamente como le veremos cuando estemos con Él. Está viéndolo a través de una zarza ardiendo, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual Él no muere, pero el propósito de Dios para que no muera es porque va a tener una revelación hacia Moisés. Ok, descanso. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Shinemi, Fer, Giovanni, Adi, también comentario de tu parte. Sí, yo. Creo que por eso el tributo de la santidad es uno de los más importantes. No quiere decir que los demás no sean importantes, pero es uno de los que más se recalca en la palabra de Dios. Incluso es uno de los primeros con los que Dios se presenta, porque es uno de los atributos que refleja esa moral impecable de parte de Dios y que nos hace ver justamente lo que tú decías, que no merecemos estar delante de Dios, lo cual nos lleva a un arrepentimiento, un acercamiento delante de Dios. Entonces, creo que por eso es uno de los más mencionados, más recalcados, incluso a los que más se nos invita a cuidar la santidad que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como mi comentario. Excelente, sí. Digamos que es de los que más nos convienen. No. Los que definen el tipo de relación que tendremos con Dios. Es el que tenemos que poner más atención. Y me corregí, dije la palabra convenir. No, realmente no nos conviene. ¿Por qué? Porque somos seres malos. O sea, en la práctica, nosotros los que estamos aquí, nos gusta hacer lo que dice Romanos 1, la cita que leí. Nos encantaría hacer nuestra propia voluntad. Pero como Dios es santo, nos rompe todo el esquema y todo nuestro plan que teníamos.
Dado que Dios es santo, tendremos que responder ante la santidad absoluta. Este es este atributo es el por qué somos rebeldes a Dios y por qué los ateos son ateos. En esencia, es el atributo por el cual nadie quiere saber de Dios y prefiere hacer teorías de extraterrestres, por ejemplo. Lo mencionamos en su momento. ¿Por qué extraterrestres? Porque para mí sería mucho mejor que fueran extraterrestres. Porque un extraterrestre no te reveló que tienes que ser santo. No demanda de ti que no te acuestes con cualquier persona. Por lo menos no hemos visto a ningún extraterrestre que haga ese tipo de juicios éticos. Pero Dios sí. Dios demanda santidad. Por eso es el atributo que menos nos conviene a los que tiene Dios. Digo, en esencia ninguno nos conviene. Tenemos cierta concepción de justicia, ¿no? De que me hagan justicia, pero si Dios aplica justicia, también nosotros nos seríamos encontrados como malos. Pero no lo sabemos sino después de un análisis. Pero el atributo de santidad siempre es el que cualquier persona tiene conflicto. Y empieza a meter excusas. Es que Dios me pide santidad, pero pues Él mató a un montón de personas en el Antiguo Testamento. Salmo 93:5, importantísimo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Lo cierto es de que este atributo, si bien no nos conviene por nuestro pecado, es el que tenemos que tener más en consideración de todos los atributos, porque ese atributo determinará nuestro destino eterno, nuestra situación actual también. Si no tenemos claro cuál es nuestro lugar en este momento respecto a Dios, pues lo más probable es que estemos fuera de Él. Sí, Adi, ¿ibas a decir algo? Sí, incluso creo que este es uno de los atributos que marca más peso de diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, porque el cristianismo sí exige, por así decirlo, que tú debes de seguir ciertas normas, no porque Dios las imponga, pero es para guardar tu santidad, y en cambio las demás es así como más liberales, más libres. No hay algo que te diga, tienes que ser santo, tienes que guardarlos, y si transgredes, pones en peligro tu salvación, tu comunión, lo que tú quieras. Entonces creo que ese es uno de los atributos que marca un gran peso en el cristianismo a comparación de las demás. Definitivamente. Creo que todos estarían de acuerdo con un Dios que es amor. Todos, absolutamente todos estarían de acuerdo con ese amor, con alguien que me apapache y me quiera. Todos. Creo que incluso eso se lo podrían poner en una marcha gay y todos estarían felices de ver algo así. Dios es amor. Pero si llegáramos con un folleto y le decimos a alguien en una marcha gay, Dios es santo, no sé si saldríamos ilesos de esa marcha. Dios exige santidad de sus criaturas. No sé si saldríamos ilesos realmente. Cifer dice, la casa en la escritura se ve representada en 3 áreas: el templo, el creyente y la familia. Entonces, bajo ese contexto, leemos nuevamente, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dado que Dios es santo, ahora sí nos conviene ser santos. Porque si no, Dios soplará y destrozará nuestra vida, o la triturará, o lo que sea. Tan es así, lo vimos en la oración, y este tema se va a relacionar con absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahorita. Vimos en la oración de David, cuando estaba arrepentido de lo que pasó con Betsabé, dice, no apartes tu Santo Espíritu de mí. No apartes tu Santo Espíritu de mí. O sea, se le murió el hijo. Fue ridiculizado porque se ventiló todo el asunto de su infidelidad y de la poca hombría que manifestó al matar a Urías, al no estar en la guerra y en cambio acostarse con su esposa. Pero lo más horrible que entendía David es de que Dios podría apartar su Santo Espíritu de él. Y eso era
para temblar realmente, completamente para temblar. Vamos a iniciar también a hablar un poquito de la personalidad de Dios y retomo lo que pasó en la sesión de cómo considera el ateo a la oración. Recordemos que la oración para el ateo tiene que ver con qué le pido a Dios y de qué forma Dios va a satisfacer mis deseos. De hecho, él decía, mencionaba este versículo de todo lo que pidieras en mi nombre al Padre, lo recibiréis, ¿no? Entonces, él, bajo ese razonamiento escribió una oración. No, pues yo pido a Jesús, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, que Dios quite el cáncer, ¿no? Y como Dios no quita el cáncer, entonces él no ama o no existe. Entonces tiene esta mentalidad de cajero. Dios es mi cajero, o Dios es mi genio de lámpara maravillosa, o Dios es mi teléfono inteligente, que yo le pico a cualquier aplicación y tiene que responderme inmediatamente. Si no, lo tiro. Ok. Piensen en Moisés o en nosotros mismos, que no tuviéramos ningún contexto histórico de lo que pasó, viéramos una zarza ardiente. O sea, ese hecho increíble que no se consume, y pensemos de esta forma, pensemos de una forma utilitaria, o pensemos en Dios de una forma utilitaria. ¿Qué de bueno sería encontrar una fuente de energía que no se consuma? ¿Qué de bueno sería, por ejemplo, encontrar a Jesús que convierte el agua en vino? O sea, imagínense, y esto lo hacen en memes un montón de gente. ¿Y cómo se les ocurre matar a la única persona que transforma agua en vino? O sea, qué tontos, ¿no? Mejor hubieran invitado a su fiesta. Nuevamente, estamos pensando en Dios como un genio. Y Dios se presenta como santo. Y Dios le dice, antes de que pueda Moisés o nosotros pedirle cosas, es quítate tus zapatos, tu calzado. Asimila que la condición en que estás es indigna delante de quien estás. Necesitas cambiar tu uso ordinario o tus tareas ordinarias en algo distinto porque te estoy apartando para mí. La reacción debe ser la que tiene Moisés, de esconder su rostro, de reconocer a Dios. ¿Puedes seguir leyendo? Ay, perdí la cita. Denme un segundo. ¿Algún comentario de esto? Me gusta que hayamos, gracias a Dios, tenido un montón de estudios bíblicos y tenemos mucho de dónde tomar para este estudio, pero ¿alguna idea que quieran retomar de otra cosa? A mí me llama la atención esto del Salmo 51. Como dices, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, o sea, lo que quiero entender es como en el Antiguo Testamento, y sé que eran hombres escogidos por Dios y hombres llamados por Dios, pero nosotros como o sea, de la santificación progresiva, sabemos que es a través de pues de la lectura que el Señor nos transforma, ¿no? A nosotros. Y definitivamente, o sea, la pregunta concreta sería, eh, ¿cómo en el Antiguo Testamento, si nuestro Señor Jesucristo pudieron ser santas estas personas, bueno, estos siervos, ¿no? Ok. Lo que estás hablando es de revelación completa. O sea, la revelación, curioso, también es progresiva. O sea, Moisés no tiene la misma revelación que tiene Isaías. Isaías, por ejemplo, volvemos al texto que pusiste allí, lo estoy teniendo ahorita en pantalla, dame un segundo, Salmos, Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey, Jehová de los ejércitos. Él sabía, tenía una revelación mucho más grande que la que tenía Moisés en este momento, a su vez que nosotros tenemos una revelación más grande que lo que tenía Isaías. Si bien en el Isaías 53, él casi escribe un evangelio, casi dice lo que Jesús iba a hacer, la revelación que tiene es inferior a la que tiene Pablo. Y la de Pablo es inferior a la que tenemos nosotros, porque evidentemente sigue escribiendo el canon después de la muerte de Pablo, porque Juan es el último en morir
y escribir su última carta. Entonces, hay una revelación progresiva. ¿Eso significa que la gente que no conoció de Cristo antes del Antiguo Testamento no fue salva? No, no. Significa que cada quien tiene que poner su fe en el mismo hecho de forma distinta. Yo, por ejemplo, tengo que confiar en Dios, en lo que hizo Jesús en la cruz en el pasado, hace casi 2000 años. Eva, por ejemplo, tenía que poner confianza en que algún día un varón de su simiente iba a pisotear la cabeza de la serpiente, ¿no? Abraham, por ejemplo, tiene que poner la confianza en que algún día Dios iba a cumplir la promesa dada a Abraham de que iban a ser benditas en todas las naciones en la simiente de Abraham. En una simiente, no en muchas simientes. Estoy hablando del contexto de Hebreos. No muchas simientes, o sea, no en el pueblo de Israel, sino uno que iban a ser, iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, de alguna forma, toda la humanidad tiene que poner su fe en el mismo hecho. En el mismo hecho. De alguna forma, evidentemente también Dios puede llamar a juicios a todas las personas, aunque no hayan conocido a Jesucristo, porque ya hablamos. En Romanos dice que todos sabemos que existe Dios y sin embargo no le reconocemos como Dios, sino que en lugar de darle gloria a Él, nos volcamos sobre nosotros mismos y las cosas creadas y dimos gloria como si fueran de Dios, ¿no? Entonces Dios puede acusar de pecado a absolutamente todos, porque todos rompieron la ley que Dios puso en sus corazones y que Dios revela a través de lo creado. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, pero salió palabra. Y lo que quiere decir ahí que todas las cosas evidencian que existe un creador, a pesar de que no hay un mensaje vivo, pero hay una moralidad, hay una creación. Entonces todo está sujeto a pecado. Ahora, volvemos al punto. Moisés no tiene la revelación completa, pero sabe que es pecador delante de Dios. Sabe, con esa declaración, yo soy Dios, sabe qué es lo que hay en su corazón, sabe que está ante la suprema santidad y sabe o intuye que Dios puede destruirlo en ese momento. ¿De acuerdo, Fer? ¿Qué opinas de eso? Ya me quedó más claro. Exactamente. Ahora, hay debate en cómo será la justificación de los que sí obedecen la palabra de Dios, sí obedecen el testimonio interno y el testimonio externo sin conocer a Jesús. Porque lo menciona el libro de Romanos también. Aquellos que conociendo la ley serán juzgados conforme a la ley, pero aquellos que no sabiendo la ley, su propia conciencia les dé ley para ellos, serán justificados. Y aquí hay un debate en cómo si ellos no escuchaban la palabra de Dios. Bueno, pues no lo sabemos. Bueno, podemos extenderlo, ¿no? De que quizás ellos de alguna forma se iban a conocer alguna revelación de parte de Dios, pero no es un problema. O sea, yo no me voy a preocupar por quién no conoce a Dios en un sentido de que pues no sé quién no lo conoce. Voy a preocuparme por predicar a todo mundo. Y no voy a sufrir en mi lecho de la tumba qué pasó con la persona que tal, ¿no? No, voy a esforzarme a que mi vida, en la medida de lo posible, predique el evangelio porque mucha gente está sujeta a pecado y Dios va a revelarse de esa forma. Lo difícil realmente va a ser encontrar una persona sin pecado en el mundo. Eso va a ser muy difícil, demasiado difícil. ¿De acuerdo? Perdón, creo que ahorita me revolví un poco y después lo explicaremos con más detenimiento. Quizás podemos avanzar en el libro de Romanos. Último punto antes de cerrar esta parte. Hablamos que Dios es una persona y aquí lo ha
aquí vemos atributos de persona. Vamos a definir persona. Persona es, voy a hablar un poco filosófico. Persona es un ente que tiene un centro de voluntad. ¿Qué es un centro de voluntad? Aquello por lo cual siente o quiere o piensa. Si encuentras algo que sienta, quiera o piensa, es una persona. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son personas? Pues nosotros, no, los animales no, porque no tienen un raciocinio realmente de lo que hacen, no piensan, no tienen autoconciencia. Los ángeles son personas, se demuestra que toman decisiones, por ejemplo, seguir o no a Dios, y evidentemente, por lo que leímos en Éxodo, es una persona, porque vimos que si no fuera una persona, él no decidiría no matar con su santidad a Moisés. Él no decidiría que se acerque hacia él. O sea, él toma decisiones. Lo que estamos viendo es una toma de decisiones aquí. Decide manifestarse a través de una zarza. Decide no fulminar con su santidad a Moisés. Decide hablarle a Moisés, revelarse a él, diciendo: yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo. Vemos decisiones en Dios. ¿Por qué es importante saber que Dios es personal? Pregunta para todos ustedes y cada uno, por favor, respóndalo. Voy a quitar ya la imagen. No sé, Shinemi, si pueda responder esta pregunta. ¿Por qué crees que sea útil saber que Dios es un ser personal? Bueno, lo que pienso es que ¿por qué es útil? Pues porque puedes tener como una relación con él, ¿no? O sea, es como una persona a la cual te puedes acercar y te va a escuchar y tiene una voluntad y además así también pues digamos que sientes lo que él te quiere transmitir, no lo sé. Es lo que se me ocurre, como que eh, si Dios es una persona, entonces tienes como una relación con él. Perfecto. Giovanni, ¿tú por qué crees que sea importante? Me gusta más la palabra importante que útil. Importante saber que Dios es una persona. Porque Dios igualmente, pues ahora sí piensa, también siente, y pues es algo que las personas tienen. Perfecto. Fer, ¿tú por qué crees que es importante que sepamos que Dios es una persona? No, también aquí como lo dice Shinemi, pues es importante el conocer. Bueno, aquí cabe retomando de, de lo que vimos de otras, bueno, de las religiones, ¿no? Las religiones pues ven a Dios, o, bueno, los falsos dioses los ven como una fuerza, como un, tal vez como un ser abstracto, una figura, ¿no? Un, etcétera, ¿no? No lo ven como una persona, las religiones, ¿no? Sí, es Entonces, verdad. pues sí, hace una diferencia muy marcada de lo que es el saber que Dios tiene atributos propios de una persona. Y bien, como dice Shinemi, pues al saber que es una persona, pues te puedes relacionar con él, ¿no? Adi, ¿cuál crees que sea la razón por la cual es importante saber que Dios es una persona? Bueno, pienso en dos razones. La primera es porque entendemos en qué fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Porque creo que es como muy común que cuando llegamos por primera vez al Evangelio y dicen, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo me acuerdo que pensaba y decía, entonces si junto todas las caras del mundo así en un programa, puedo saber el rostro de Dios. Pero no se refiere a eso, ¿no? Sino se refiere a que realmente sentimos, pensamos, tenemos voluntad. Y la segunda es justamente la que todos ya mencionaron. Nosotros nos podemos acercar
con más libertad a Dios, porque sabemos que si Él siente, pues también nos va a entender en lo que nosotros sentimos. Si Él tiene voluntad, ciertamente Él va a respetar nuestra voluntad, ¿no? Aunque pues sabemos que es mejor hacer lo que Él quiere, pero bueno, va a respetar nuestra voluntad y va a entender todo. Entonces creo que es por eso. Perfecto. De hecho, todas las respuestas son correctas y complementarias una de la otra. Empecemos, ¿no? Como parte por parte. Mencionaron ahí como los 3 atributos que una persona tiene, ¿no? Que definen la personalidad. O sea, hablamos como centro de voluntad, sí, pero lo podemos desglosar aún más. Como su decisión, que decide, y eso lo mencionó un poco Shinemi y lo mencionó aquí, para saber cuál es su voluntad, es decir, sus mandamientos, ¿no? Si además de ser un ser personal es poderoso, pues claro que debe ser importante saber qué piensa, ¿no? Cuál es su voluntad respecto a nosotros mismos. Que quiere es muy importante, muy, muy importante que tenga sentimientos, es demasiado importante porque mencionábamos hace rato con el ejemplo de una lámpara maravillosa o un cajero o un celular. Esos artefactos no tienen sentimientos y literalmente podemos tratarlos como queramos. Digo, se van a descomponer evidentemente, pero no, en el caso de la lámpara maravillosa hay en la historia, si no siguen las reglas adecuadas, pues va a haber consecuencias, pero no hay algo moral pues que nos impida romper nuestro celular, por ejemplo. Vamos a hablar un ejemplo cotidiano. Realmente en la práctica hay veces en que tratamos a las personas como objetos. Hay veces que lo hacemos, que queremos que las personas actúen como queremos, cuando queremos y de la forma que queremos. Y tristemente, aún cristianos somos así. Le pedimos a Dios como si fuera nuestro cajero. Y hay gente incluso que lo tiene como un valor. No sé, pienso en oraciones que son como, yo declaro que va a ser sano en el nombre de Dios, ¿no? Yo demando sanidad, dicen algunos. No acepto un no de Dios como respuesta. Decreto, ¿no? También dicen. Decreto. O sea, en esencia, esas personas tienen un Dios no personal. No es una persona para ellos, es un mecanismo. O sea, es el mismo Dios de esta persona atea que vimos el video de Dallas. He hecho muchas referencias a ese video, pero igual sé que algunas personas de aquí no lo han visto. Pero entre algunas cosas que dice es que como Dios no responde a lo que yo quiero, aún a cosas que yo sé que sean buenas, como el que una persona sane de cáncer, por lo tanto, o Dios es malo o Dios no existe. Y Ale, muy atinadamente, dice, es que no toman en cuenta que Dios tiene voluntad. O sea, es un pensamiento muy de nosotros cuando éramos bebés y le gritaneamos a nuestra mamá que nos diera, no sé, que nos comprara algo. Y hacíamos berrinche, ¿no? Y le decíamos, te odio, tú no me quieres. O sea, es de ese mismo nivel. Y no sabemos cosas que la mamá sí sabe, por ejemplo, que ya no salió una carie y que un dulce más nos va a provocar mucho dolor. No sabemos que a lo mejor no tiene dinero ella, que está juntando moneditas para la comida de rato. No sabemos muchas cosas. Es lo mismo con Dios. Realmente estamos, en primer lugar, tratando con una persona que siente y en segundo lugar, con una persona que sabe mucho más que nosotros. Entonces, muy atinadamente Fer también dice que este atributo de personalidad no lo tienen otras religiones. Y pensemos en el hinduismo, que no lo hemos estudiado, pero resumo algunos puntos. Ellos creen que hay una divinidad superior de la cual todos tenemos un pedacito. Es la que crea todos los dioses y a su vez los dioses hacen muchas más cosas para que nosotros existamos, pero esencialmente él está dividido en muchas piecitas. Cuando nosotros alcanzamos el llamado nirvana, o sea, esto lo comparten en parte los budistas, pero no de la misma forma, cuando alcanzamos el nirvana,
Cada persona se deshace de su propia, cada individuo se deshace de su propia personalidad, se olvida de cualquier tipo de cosa y se vuelve uno con esa deidad. No hay un yo, hay un pensamiento pacífico, tranquilo, trascendente, que ignora completamente la individualidad, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Dado que todos somos partes de Dios, quizás no haya bien ni mal, ni siquiera. O sea, todos somos partes y cualquier comportamiento es adecuado. Aunque el mejor comportamiento es el trascender, el meditar, el ser pacífico, porque eso eventualmente va a hacer que tengamos un mejor karma, y mejor karma equivale a que más rápidamente en sucesivas reencarnaciones nos acerquemos a esa divinidad trascendente. Mientras no tengamos buen karma, seguiremos reencarnando hasta que, por la eternidad, ¿no? Por la eternidad. Es muy cómodo, porque piensas, no hay problema, eventualmente trascenderé, y no hay problema con que me convierta en un gusano o en una res en la siguiente vida, eventualmente. Esa es una consecuencia de su tradición, porque no creen en un Dios personal, y digo, es súper triste, porque nosotros sabemos que para los hombres solamente hay que morir una vez y después el juicio, una sola oportunidad. Quizás ellos crean que tienen más de una, y quizás por ello también se estén perdiendo muchos de esas personas, entre muchas otras cosas. O sea, realmente no es todo lo que tiene que ver con el hinduismo ni budismo, pero es un pequeño acercamiento. Hay muchos que creen que existe un Dios no personal que creó el mundo sin ningún tipo de voluntad y que se aleja. Hay mucha gente que dice, vive como tú quieras, ¿no? Porque no hay carga de una moralidad exterior a ti. Dios no existe o Dios no es personal. Entonces, ese es el problema con ese tipo de cosmologías, pero también es muy triste. Es muy, muy triste, porque lo dijo Shinemi. Dios nos entiende, Dios tiene sentimientos, y como nos estamos relacionando con una persona, Él también nos va a entender como personas que somos, como personas que sienten, quieren y piensan, que tienen anhelos, que somos engañados, que engañamos a otros. Él conoce los sentimientos de dolor que vienen con ese tipo de experiencias. Y Jesucristo, Dios, sabe el dolor del pecado, no porque haya pecado, sino porque literalmente sobre él fue cargado todo el pecado de la humanidad. Entonces, Isaías 53 dice que él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él tiene la experiencia completa de que se siente cualquier tipo de situación, de relación rota que hayamos tenido nosotros, de dolor, porque él literalmente toda la humanidad, dice ese salmo, ese pasaje en Isaías 53, que cada uno como oveja se descarrió. No hay ninguno solo que haya sido justo y que haya dicho, Dios, yo te voy a seguir verdaderamente. Cada uno se fue cada cual por su camino, y le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Es muy hermoso ese pasaje, por favor, léanlo. Yo soy de que me lo quiero aprender completo, y a veces me lo aprendo una parte y me falta aprender más. Bueno, para nosotros saber que Dios es una persona, como cristianos, es lo más hermoso que podamos tener en nuestras vidas. Porque podemos tener una relación con Él. Dice en el Nuevo Testamento, yo no os llamaré siervos, sino hijos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el hijo sí, y el siervo no permanece en la casa, pero el hijo permanece. O sea, el siervo eventualmente lo vas a correr, pensemos en un esclavo, pero el siervo se va a quedar, el hijo se va a quedar con la herencia. El hijo sí hereda y vive por siempre en la casa de su padre y sus generaciones con él. Entonces, para nosotros es una garantía enorme saber que Dios es personal. También pone en perspectiva cómo nos relacionamos con las personas, las demás personas.
Porque lo que pensemos de Dios, o sea, como trata, por ejemplo, esta persona atea a Dios, refleja también cómo tratamos a otras personas. Las usamos a veces como objetos para satisfacción personal. En muchos ámbitos, en muchos ámbitos. No pensemos en uno solo. Cada quien lo ha hecho y lo ha visto de otras personas y sabe cómo lo hacemos. Como lo mencioné hace rato, cosas tan sencillas como un niño exigiéndole a su mamá que le compre alguna cosa, ¿no? Qué triste es que una persona le hable a sus papás solamente para estirar su mano y pedirle dame. Eso se habla en Proverbios, en las cosas que abomina a Dios. Una de esas es las personas que actúan como sanguijuelas y dicen dame, dame, y no se sacian. Es lo mismo con Dios. O sea, si tratamos a Dios como de esa forma, tratamos a las personas de esa forma, pues, ¿qué clase de personas somos en esencia? ¿En dónde nos estamos posicionando? ¿Algún otro comentario con esto? ¿Verdad que tiene muchas implicaciones o atributos de Dios hacia nuestras vidas? Pues sí, pensando en eso que mencionabas de que es más cómodo que no sea una persona, pues sí, tienes mucha razón. Creo que es muy popular y yo pues lo pensaba antes, ¿no? Que a lo mejor Dios era una energía, ¿no? O era como lo que había creado todo, o algo que está como que más allá, ¿no? O sea, como que sí presente en todo, pero, pero sin que se relacionara directamente conmigo. Entonces, pues el hecho de que sea una persona lo cambia totalmente la relación que hay con él, porque entonces, pues tan solo, por ejemplo, en la oración, yo sé que él está, ¿no? O sea, yo sé que estoy hablando con él y que él me está escuchando. Y si lo pienso nada más como una energía o como algo que creó todo, pues es más complicado, ¿no? Y también la parte que tú dices que, pues no nada más a lo que me refiero de que oro y él me escucha, sino que yo también puedo oír su voz, ¿no? Y puedo oír como su voluntad y puedo, más bien puedo y tengo que esforzarme por seguir lo que es su voluntad, ¿no? Y sus mandamientos. Y en cambio, si es una energía, pues ya está, ¿no? O sea, simplemente lo hizo todo y está presente y como que está, es algo como mucho más abstracto y no importa lo que yo haga, ¿no? O sea, es como que no afecta en él, ¿no? No sé. Sí, aquí hay una diferencia, hemos hablado mucho de esto. ¿Qué pasa con la persona que no conoce de Cristo? Pues le conviene que no sea un Dios personal. ¿Qué pasa con la persona que sabe de quién es Cristo? Le conviene que sea un Dios personal. De eso habla, por ejemplo, el mismo Salmo 19, dice, el temor de Dios es perfecto, que permanece para siempre. Déjenlo busco. Salmo 19 es el mismo texto donde se dice que las cosas creadas también dan evidencia del Señor. Salmo 19, versículo 9. Es un muy bonito poema. Dice así: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando venimos al Señor, hay un temor santo, y quizás no hay tiempo para hablar de eso, pero el temor santo permanece para siempre y hace que la gente que lo tiene permanezca para siempre. Hay un temor sucio también. Dice también la Biblia mucho más adelante que los demonios creen y tiemblan. Hay un temor que tiene la gente que no quiere obedecer a Dios porque le amenaza su vida y por tanto me conviene más que sea un ser impersonal. Y hay un temor santo, un deleite y un gran gozo en las personas que sabemos que Dios es personal, porque a pesar de que pues Dios me corrija, sé que es para mi bien
y sé que ese temor va a permanecer para siempre. O sea, yo voy a permanecer para siempre. ¿Me explico? En sí, lo que para unos son maldición, para nosotros será gozo. O sea, para Apocalipsis, por ejemplo, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doblará. Los que creemos en Dios lo haremos con un gozo enorme. Y los que no creen en Dios, los que no confiaron en Él como su Salvador, lo harán con los dientes, con un crujir y un crujir en los dientes, con una amargura. O sea, tendrán que reconocerlo, pero saben que porque Dios es santo, los va a destruir. Y ellos no serán como simplemente esconderse así para, como hacía Moisés o Isaías, como ademanes, sino será en serio. Habrá un lloro y un crujir de dientes y Dios los arrojará al infierno y toda su ira se depositará sobre ellos. Ese es el asunto por cual nos conviene y no nos conviene saber que Dios es santo y porque Dios es personal. Y con eso cubrimos dos atributos de Dios, santidad y personalidad, aunque todavía tenemos que hablar mucho de personalidad, por ejemplo, porque a diferencia de nosotros, Dios es tres personas. Nosotros somos una persona, pero Dios es tres personas. Es complicado, pero también podemos después estudiarlo con más calma. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? Bueno, regresándome como un poquito del tema, Sí. cuando hablabas de la oración, creo que es un claro ejemplo de que nos debemos de acercar con humildad, porque cuando pensamos que Dios está a nuestra disposición o que es nuestro genio, siento que hay cierto orgullo ahí, como decir, Dios, tú me debes de obedecer. Y al contrario, nosotros debemos acercarnos con un corazón sincero y humilde. Entonces creo que es muy importante que nuestra oración pues sea humilde. Excelente. Muy buena aplicación. Sí, me gustó mucho preparar este tema porque empecé a pensar en conexiones con todos los temas que hemos hablado. Hablamos sobre la oración, hablamos también citas. Desde hace mucho tiempo he expuesto citas de Romanos, también de los Evangelios. También tratamos, como hemos estudiado Marcos. Creo que el único que ha estado, de los que están presentes en el estudio de Marcos fue Fer, pero nos da como herramientas para entender un poquillo más. También nuestras lecturas de la santidad sirvieron demasiado, porque tenemos como una forma de entender este pasaje que no tendríamos si no hubiéramos leído lo que leímos. Dice Fer, que dice el Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Colosenses 1:16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos, ya sean o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Bueno, lo que hizo Fer ahorita es hablar sobre cómo es la voluntad de Dios, ¿no? Él hace, Él dice y se hace, tanto la creación como todo. Pero es una muy buena introducción lo que hace Fer para los demás atributos que vamos a estar estudiando. Atributos como el poder. Dios es omnipotente. ¿Qué significa que sea omnipotente? Que puede hacerlo todo lo que vemos, Eso sentimos y lo es que no súper vemos. importante porque ahorita hablando retrocediendo un poco, yo veo muchas corrientes y veo muchos, ahorita con el tema de las redes sociales, digo, como bien comentas, hay muchas personas o como hablábamos al principio, ¿no? Pues es como si yo te presentara, ¿no? Ahora con ustedes el profeta Kevin, ¿no? O el apóstol, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, yo he visto, ¿no? Que sí manejan mucho eso del decreto, ¿no? Te profetizo, ¿no? Uh-huh. Y pues está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Ya que estos textos, por eso, cuando el ciego se acerca con Jesucristo, le dice, si tú quieres, ¿no? Puedes sanarme, si tú quieres, ¿no? Sí. Y el Señor le dijo, si quiero, sé sano.
Entonces así debemos de acercarnos, si tú quieres, si es en tu voluntad. Esto también sirve para introducir otro tema que tiene que ver con los atributos de Dios. Hay atributos que Dios permite que tenga su creación. O sea, atributos suyos que se manifiesten también en su creación. Y atributos que no va a compartir. Uno de ellos es su gloria, por ejemplo. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso dice la cita en Deuteronomio, Jehová, oye Israel, Jehová Dios, Jehová tu Dios uno es. Dios no va a compartir su gloria con absolutamente ninguna persona, y eso debe poner en perspectiva. Otro atributo que Dios no comparte es su omnipotencia. Nadie es omnipotente, nadie. Y digo, todos podemos ser santos. Ya hablamos de lo que es santidad, ¿no? Todos amamos, ya hablamos, después hablaremos qué significa amor en Dios, pero todos podemos amar, pero ninguno de nosotros puede ser omnipotente. Esto tiene implicaciones importantes porque hay cosas por las cuales tenemos que recordar que Dios es Dios y nosotros no. Nosotros no lo somos. O sea, podemos tener cierto poder de parte de Dios. Es lo que dice Fer. Cuando tú pierdes el suelo y crees que las cosas pasan por ti, es como si dijeras, yo soy omnipotente y Dios no. Pero estudiar la omnipotencia nos va a recordar que Él es el poderoso. Y eso sirve para personas que se sienten débiles y se sienten golpeadas por las circunstancias y sufriendo. Les es consuelo saber que Dios es omnipotente, y la gente que se enaltece también le sirve, porque tiene que reconocer que Dios es Dios y no esa persona es Dios, ¿no? Dice un pasaje, se repite varias veces, que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará, y que desprecia verdaderamente al que se enaltece. A él lo humilla, a él lo mira de lejos. Bueno, ya hablamos bastante y está maravilloso todo esto, pero quisiera como que cada uno diese una conclusión de los dos temas que platicamos. Lo platicamos en el contexto de la historia de Moisés, sobre santidad y sobre personalidad. No sé, cada uno pueda decir alguna conclusión de todo lo que hemos visto. Adi, adelante. Bueno, me quedo con que el atributo de santidad es con el que Dios se revela, pero también es uno que, por así decirlo, comparte, porque nosotros tenemos santidad posicional y progresiva. Es exactamente su voluntad de Él, su personalidad, que hizo que Moisés no cayera muerto por esa santidad que había, y es su misma voluntad la que hace que nosotros nos podamos acercar confiadamente a Él, a pesar de que no estemos en las mejores condiciones. Gracias, Adi. Shinemi. Bueno, yo me quedo con que es importante saber que Dios tiene el atributo de persona, ¿no? Me pongo mucho a pensar en la diferencia de antes de conocer acerca de Dios y cuál era mi propia versión, ¿no? Sobre Dios, y que uno que fuera impersonal. Y pues para mí esto es como lo que más me gustó de lo que tratamos el día de hoy, que podemos relacionarnos con Dios porque es una persona, que es súper importante saber que él tiene sentimientos, que Él piensa y que tiene una voluntad, ¿no? Para mí esto sería lo más importante y bonito. Gracias. Fernando, conclusión. Pues a mí este tema me gusta mucho, ¿no? La santidad. Yo creo que falta tiempo, ¿no? Digo, hay muchas dudas y muchas aclaraciones, pero pues sí, también me quedo mucho con esta parte de la personalidad de Dios, ¿no? Que otras religiones, eh, dogmas, sectas, etcétera, no perciben a Dios como un ser personal, ¿no? No pueden acercarse
y no lo ven con un ser, como un ser con sentimientos, como un ser con voluntad, que es soberano. Como bien comentas, pues es muy marcada como que ese atributo que tú marcas, que es como un genio de la lámpara, ¿no? Y pues no, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces, pues muy, muy interesante este tema y creo que pues da para mucho. Giovanni, conclusión. Sí, sí, bueno, como conclusión es igual como, así como los demás hermanos, es el tema sobre que igual bueno, es una persona, tiene su personalidad, y ya que sí, hay muchos, bueno, en este caso ateos o que tienen otros como otras creencias, eh, me da mucha risa porque cuando hablo con ellos me dicen, es que ¿dónde estaba Dios cuando yo le pedí esto y esto y esto? Y siempre mi respuesta es, pues no es tu mago, o no es tu sirviente, no es tu doctor, o sea, no. Y ellos me dicen, no, pero es que yo, tal religión, yo pido y me cumplen. Y entonces, como, pues ya encontraste tu mago. Pero Dios no es así. Él es perfecto y Él te da lo que necesitas cuando lo necesitas. Y ahora pues queda más claro. Y sobre este, ay, y bueno, sobre bueno, la santidad, es muy bonito saber cómo, en este caso Moisés, al darse cuenta que no le dices tu Dios, pues al reflejarse, como comentas, esa santidad de que él tiene, pues se agacha, ¿no? Ha de ser tan, pues, hermoso, ¿no? Que te hable principalmente y pues esa santidad que te refleje, ni siquiera sea capaz de una persona, un ser humano pueda soportar eso tan bello. Se imagina a Moisés que hubiera dicho, ¿dónde estabas tú cuando le golpeaban a ese israelí, como ese egipcio lo maltrataba? ¿Dónde estabas tú, no? Yo sí estuve, ¿no? Yo sí hice mi labor. No, cuando todas las personas que estén en la presencia de Dios no van a poner estas excusas. ¿De dónde estuviste cuando pasó tal? A unas personas que verdaderamente podrían tener motivos en nuestra consideración como personas que han sido violadas o ultrajadas de alguna u otra forma, tampoco tendrán eh, que reprocharle a Dios, sino que eran gestos como los que hizo Isaías o Moisés de reconocer que están en un peligro porque Dios es santo y Dios es poderoso. ¿Con qué me voy yo? Igual con ese gesto de Moisés, con el hecho de que Dios no le destruyó ni a él ni a Isaías y no nos ha destruido a ninguno de nosotros 5. Estamos vivos. Eso no valida nuestro modo de actuar ni de vivir. Es una oportunidad para ponernos a cuentas. O sea, podemos quitarnos el calzado de nuestros pies. Podemos humillarnos delante de Dios y pedirle que Él haga algo en nuestras vidas. O sea, siguen siendo actos de misericordia mantenernos con vida. O sea, dice, tengo que aprenderme citas, que la tierra es estrado de los pies del Señor. Toda la tierra es suya. Todos los suelos son santos, son completamente suyos. El suelo que estamos pisando en este momento es suyo. Y diría Jonathan Edwards en su sermón, él podría en ese momento decidir que se abriera el suelo y salir fuego de ahí que nos consumiera. Eso ha pasado en la historia, de hecho, literalmente. Y Jonathan Edwards dice que es como, o sea, Dios es como una mano que sostiene a un bicho sobre una fogata. Lo único que impide que ese bicho sea tirado a esa fogata es la misericordia o la acción de esa mano. Es lo mismo. La única razón por la cual Dios no manda fuego del cielo o Dios no nos consume es porque tiene piedad de nosotros.
Eso me incluye a mí y los incluye a ustedes. Estamos del otro lado, obviamente no somos inconversos, pero todos debemos saber esto. Y bueno, salgo de mi conclusión personal, esa fue mi conclusión personal, y quisiera decir 2 consideraciones finales. La primera es que, como hemos visto, los atributos de Dios pueden ser una forma para compartir el Evangelio. O sea, hay gente que cree que la teología, estamos estudiando ya teología, cree que los estudios teológicos no sirven para nada, pero estamos hablando de conocer a Dios conforme a cómo Él se revela en su Biblia, en su palabra. Entonces, ¿cómo es posible que el hablar de omnipotencia, omnisciencia, en este caso santidad y personalidad, no sea una forma de evangelizar? Sí lo son. Y para los que de aquí tienen un llamado directo de evangelismo, ya están viendo que hay una herramienta más que puede ayudarles. O sea, cuando alguien te pregunte muy filosóficamente sobre que Dios no es un ser personal, parece un terreno árido y poco allegado al Evangelio. No, es lo que Dios ha utilizado, lo que la persona conoce de Dios y por el cual tú puedes darle a conocer a Dios. O sea, es una forma de evangelizar también los atributos de Dios. O sea, yo estoy usando el libro de hermano Blasco para mucho de este material. Ahí no lo tengo. Bueno, pásamela. Gracias. Estoy usando, este es el libro de teología de Millard Erickson y estoy usando también para este material la teología del hermano Blasco, que no la encuentro por aquí. Hay mucha gente que dice, no, pues son libros de teología, son la letra mate y todo esto. No, Dios usa esto para bendecir a mentes más racionales y para llevarles al Evangelio, o por lo menos dejarlos sin excusa. Primera consideración. Segunda consideración, y se me fue en este momento, sí. Sin embargo, no debemos de pensar que un estudio teológico, por más completo que sea, es suficiente y abarca la totalidad de Dios. No sabemos realmente nada de Dios. De hecho, ni siquiera sabemos lo poco o mucho que nos ha revelado, ni siquiera lo entendemos completamente. Ejemplo fue la pregunta que me hiciste, Shanemi. Yo ni siquiera puedo dar respuesta a por qué Dios dice que es santo, santo, santo. O sea, me contradigo, tengo errores, y aunque tuviese muchos estudios académicos y todos los idiomas, no acabaría de entender eso. Y si no entiendo eso, menos voy a entender cuando Dios se me muestre, porque es infinito y eterno. Directamente lo que hemos estudiado se refiere a que los atributos por los cuales estudiamos a Dios son las formas en que son una forma didáctica que inventamos para nosotros mismos de entender a Dios. Sin embargo, los atributos nunca actúan solos, no son independientes. Dios, pensemos en un esquema, Dios no es un círculo con muchos circulitos alrededor de atributos que están arriba de él. No, Dios es cada una de las cosas plenamente. Lo dividimos, pero realmente vimos que cuando hablamos de santidad tenemos que hablar de personalidad y de omnipotencia y de tal, todo junto. Pero lo estudiamos así porque somos humanos, tenemos que escoger herramientas didácticas que más o menos nos ayuden a entender, pero ninguna herramienta didáctica, por más buena que sea, o por más preparado del exponente, es suficiente. Pero una cosa sí hace, es hacer que quitemos el calzado de nuestros pies. Sí nos ayuda un poquito eso. O sea, la poca revelación que tenía Moisés fue suficiente para ponerlo en perspectiva de lo que estaba viendo y actuar en consecuencia, que es una finalidad de la teología. Tú no vas a conocer a Dios y vas a quedarte igual. Tú no vas a hablar de omnipotencia, omnisciencia pues ya este es conocimiento como si hablara de computadoras o de aviones o de enfermería, por más bonito que sean estas profesiones. No es lo mismo. Esto tiene implicaciones eternas y grandes. Entonces, 2 consideraciones: la teología y los atributos son formas en que ustedes pueden usarlo para evangelismo, desde ahorita, si es su intención y es el llamado de Dios, y aunque no lo fuera. Y cualquier estudio que hagamos
es insuficiente para conocer a nuestro Señor a plenitud, pero nos puede ayudar a acercarnos y conocerle como la persona más importante de nuestras vidas, en ese sentido. Y ya, terminamos. Chicos, gracias. Espero no haberlos enredado más y que hayan podido, junto conmigo, disfrutar y sentirse exhortados y animados por todo esto. Y queda una tarea, una pequeña tarea respecto a esto. Si usan Canvas o usan algún programa de ilustración, la tarea es hacer un esquema, mapa mental o la forma en que ustedes quieran, infografía de lo que aprendimos el día de hoy. Algunos textos. Soy un poco desordenado y empiezo a recitar sin citas y eso tengo que corregirlo. Algunas las anotó muy bien Fer y quedan en el chat. Las tienen ahí, cópienlas. Hagan ese trabajillo y nos los muestran en la semana. Yo también lo voy a hacer. Como para afianzar lo que hemos aprendido. Y es todo. Adi, gracias por tu aprobación respecto a esto. Si nos hace falta ser más ordenado. Y ¿podrías orar por nosotros, por todos? Sí, claro que sí. Chicos, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias por la vida de Kevin, Señor. Gracias porque tú has hablado a través de él, Señor. Pero también te doy gracias por la vida de Fernando, de Jinemi, de Giovanni, porque también, Señor, tú has hablado a través de sus participaciones. Gracias te doy, Señor, porque tú cuidas cada área de nuestra vida y porque el día de hoy, Señor, tú has hablado lo que necesitaba nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre, que la palabra que tú has dado caiga en lo más profundo de nuestros corazones, caiga en buena tierra, Señor, que la podamos poner en práctica, Padre, y que nunca lo olvidemos, Padre. Pero también ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos, Señor, a ser buenos representantes tuyos y a que siempre proclamemos la buena nueva de salvación. Quédate con nosotros en esta noche, quédate con nuestras familias, con nuestros hogares, Señor, y que el día de mañana nos podamos reunir, si nos es posible, y si no desde casa, Señor, reunirnos en un mismo sentir, alabándote y glorificándote, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Avisos. Bueno, voy a enviarles las fotos de estos dos libros donde he sacado la información para que lo tengan en sus notas. Nos vemos el siguiente sábado. Vamos a seguir hablando un poco de personalidad. Y creo que personalidad, un poco más sobre personalidad de Dios. O sea, ¿qué caracteriza además a Dios, no? O sea, hablamos de que es trino. ¿Cómo es posible, no? Vamos a hablar un poquillo de ello. Les mando las imágenes. También, aún estoy pensando, porque creo que voy a suspender los estudios, más bien los Zooms de los domingos, porque tengo algunas ocupaciones. Este mes es importante continuarlo, pero ese creo que tendría que suspenderlo nada más los domingos y sería todo. También si ustedes quieren invitar a más personas, invitar también a los que ya no se han podido conectar, por favor, háganlo. Esto nos sirve absolutamente a todos los que llevamos 5 minutos en el Evangelio o 10 años, nos sirve asombrosamente a todos y sin duda le servirá a alguien que no conoce el Evangelio. Entonces, si tienen conocidos, invítenlos o compártenlas, también compartan también lo que han aprendido. Miren, en la clase, fíjate que en la clase de no sé qué, del sábado aprendí esto y esto sobre Dios, sobre personalidad de Dios. Quizás sea una forma de entablar una conversación, ¿no? Más que Dios te ama o Dios te va a condenar. Hay gente que le va a ser interesante. Personalidad de Dios, o sea, nunca he sabido nada de eso. Les puede ser interesante. Fueron todos los avisos, chicos. Gracias por estar acá. Dios les bendiga. Dios les bendiga, chicos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Dios les bendiga. Descansen. Chau.